Sí, correcto. Bien. El doctor Héctor tiene uso de la palabra máximo 10 minutos, doctor. Muchas gracias, señor juez superior. La defensa de Jesús Manuel solicita que se confirme la resolución que declara infundada la prisión preventiva, señor juez. Además, no se debe declarar la nulidad, como ha sustentado la Fiscalía, no ha mencionado cuál sería el vicio. Y es más, la apelación está en la revocatoria, señor juez. La resolución del juez de investigación preparatoria está motivado de acuerdo a la normatividad procesal penal vigente, esto es el artículo 268 del Código Procesal Penal, referido también al presente vinculante 626-2013 Moquegua, fundamento 28º, relacionado también, señor juez, al acuerdo plenario 1-2019, fundamento 26, referido a la sospecha fuerte como primer presupuesto para la imposición de la prisión preventiva. Esto también, señor juez, con la sentencia plenaria 1-2017, donde la Corte Suprema ha establecido un estándar probatorio de sospecha grave. Muy bien, señor juez. Primero, el ACUO, al declarar infundada la prisión preventiva, ha valorado objetiva y debidamente los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. ¿Correcto? En primer lugar, el fiscal no debe de olvidar la objetividad. Si bien es cierto, es persecutor del delito, pero tiene que, primero, no perder la objetividad. Y en este caso está perdiendo la objetividad. La Fiscalía utiliza como elemento de convicción lo siguiente: acta de denuncia verbal, el acta de intervención policial, acta de visualización de captura de pantalla de la red social Messenger WhatsApp, la declaración del imputado Jesús Manuel Chávez Vargas, el certificado médico, el acta de entrevista a cámara, Gesell, entre otros. Señor magistrado, si usted revisa, en su momento va a revisar el expediente, y yo le voy a demostrar por qué no hay delito en este caso. No hay delito. Primero, hace referencia que el acta de denuncia verbal, señor juez, sería fundados y graves elementos de convicción. Pero ojo, esta acta de denuncia solo constituye la manifestación de parte, es decir, en la cual no encuentra asidero, como sostiene en primera instancia, que no se considera un elemento de convicción grave y fundado. Claro, ¿sabe por qué? Porque simplemente es una presentación de la denuncia que habría realizado la supuesta menor agraviada, ¿correcto? Luego, dos, la inspección técnico-policial, señor juez, tampoco no puede ser considerado como graves y fundados elementos de convicción para la imposición de una prisión preventiva, y por ello que el juez garantista, correcto, de acuerdo a los presentes vinculantes, ha resuelto infundada. En este caso, señor juez, ha dicho el juez de primera instancia que tendría la finalidad de acreditar el lugar de residencia, esta inspección técnico-policial, más no una convicción grave. Luego, el acta de visualización, señor. Este es el tema central, de repente, de este hecho que la Fiscalía le trae a usted para que se revoque o para que declare nulo. El acta de visualización de captura de pantalla de la red social Messenger WhatsApp, señor juez, en este caso se establece, conforme se verifica folio 25, la conversación en la que tuvo mi defendido Jesús Manuel Chávez Vargas y la menor, en la cual sostiene en primera instancia de que existen indicios, las relaciones mantenidas conforme la denuncia verbal habrían sido consensuadas. ¿Por qué llega a esa interpretación este juez de garantía, señores magistrados? Porque si ustedes revisan esa conversación de WhatsApp entre esta menor, correcto, dice, por ejemplo, salí tempranito, ¿y qué tal, cómo estás? Mi patrocinador escribe, ella responde, te hablé por la pastilla, quiero que me lo entregues. No creo que salga si me vacía ofrece, pero igual, sería mejor que tome la pastilla. ¿Y dónde estarías ahorita? Si usted revisa todas estas conversaciones del WhatsApp, señor juez, que mi patrocinado en su debido momento entregó para la lectura de su WhatsApp, voluntariamente, porque no tenía miedo a que pues sea autoincriminado con esta entrega, porque fácilmente no hubiese entregado, no hubiese solicitado que se levante el secreto de las comunicaciones, pero él entrega porque tenía conversaciones previas. Doctor Héctor, un momento, por favor, disculpe que lo corte. El señor Manuel está con el audio prendido y no nos permite escucharle bien. El señor Manuel tiene que apagar su audio. Jesús Manuel, apaga tu audio, por favor. Ya, ahora sí. Disculpe, doctor Héctor, teníamos que escucharlo. Ahora sí está bien. Proceda, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, señor juez, voy a hacer referencia sobre el acta de visualización de captura de pantalla de la red social Messenger y WhatsApp.
Señor juez, y el juez de primera instancia llega a esa convicción de acuerdo a las reglas de la máxima experiencia, porque los delitos de violencia, en caso de violación sexual, siempre se van a dar, señor juez, correcto, de manera violenta, pero que no le permita al agraviado defenderse. Pero en este caso, esto sería falso, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo es que una supuesta agraviada tenga conversaciones posteriores al hecho? Quizá acá lo que podríamos hacer una interpretación de la máxima de la experiencia es que después de consumado el hecho, después de haber tenido relaciones, es que ella se haya arrepentido y lo incrimine forzado por el acompañante para poner la denuncia. Porque si usted revisa, no va directamente en ese momento a poner la denuncia, sino que va posteriormente con una persona, porque le había mencionado a una señorita que había tenido relaciones con mi patrocinado, ¿correcto? Y en esa interpretación es que este juez refiere que estas relaciones habían sido consensuadas porque se verifica en las conversaciones de WhatsApp, señor juez, la que la señorita le dice, dame pastillas, no quiero quedar embarazada. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían conversaciones anteriores, señor magistrado. Muy bien. Entonces ella le brinda ese consentimiento. Y yo le voy a demostrar por qué también. Pero ahora pasemos a la declaración del imputado Jesús Manuel Chávez Vargas. La Fiscalía utiliza como graves y fundados elementos de convicción la declaración de mi patrocinado. Propiamente, señor juez, en la pregunta 16, en ese contexto, precisa usted si la menor agraviada fue la primera vez que ingresó a su dormitorio el día 10 de febrero del 2020. Primero que el abogado dejó pasar esa pregunta, una pregunta sugerida, etcétera. Pero al margen de eso, dijo que la primera vez, pregunta 17, precisa usted las circunstancias en que se rompió la prenda interior de la menor agraviada, como usted ha referido en sus respuestas, ¿ocurrió lo mismo con su pantalón? Le hace esa pregunta, por ejemplo. Dijo que debo indicar que ella se bajó el pantalón y la truza a la altura de la rodilla un poco más arriba, quitándome la ropa, el pantalón y mi ropa interior del lado derecho, para luego penetrarla, dice el señor juez. Pero a esto lo que quiero hacer referencia, señor magistrado, incluso si fuese autoincriminación, existe, señor magistrado, las prohibiciones probatorias del investigado. Y eso no lo dice la defensa. La declaración de un investigado, de un imputado, no puede ser usado en su contra como elemento grave y fundado, señor juez. ¿Sabe por qué? Porque la Corte Suprema, en la casación 833-2018 del Santa, en el fundamento 14, y permítanme por favor citarlo, señor juez, con todo el debido respeto, ustedes conocen la norma, yo era no vitcuria, pero permítame citarlo breve. En el fundamento 14 señala, en el desarrollo del proceso penal se consagra la presunción de inocencia del imputado y la garantía de sus derechos fundamentales, fuente de poder punitivo del Estado, prohibiciones probatorias, refiere la Corte Suprema, principio de nemo tenetur se ipsum accusare, es decir, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Y en el fundamento 15, dice la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, en reiterada oportunidad, de acuerdo al recurso de nulidad 2467-2017, fundamento jurídico 3.7, la versión del propio imputado no puede ser medio empleado en su perjuicio en virtud del derecho a la no autoincriminación, señor magistrado. ¿Incorrecto? Entonces no puede ser utilizado, por ejemplo, así se haya autoincriminado, la versión de mi patrocinado. Y por eso que esta defensa sostiene que el juez de primera instancia ha resuelto de acuerdo a este presente vinculante, tanto sostenido por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema, señor juez. Pero si luego seguimos revisando, en cuanto al acta de recepción de prendas, señor juez, el juez ha llegado a la conclusión que este no sería un elemento grave ni fundado, puesto que únicamente se han realizado a fin de que se proceda a un examen por parte del órgano de investigación criminal. Pregunto en este acto, ¿han encontrado restos de semen en las prendas íntimas realizando un ADN, un examen de pericia biológica forense en mi patrocinado? Quisiera que me responda la fiscalía, porque sería la única, ¿cierto?, un medio periférico para demostrar que mi patrocinado sí penetró, se eyaculó y cometió ese acto, por ejemplo. ¿Correcto? Ahora, pero si nosotros, señor juez, también revisamos el certificado médico legal, eso es del número 001619 a folios 37, señala que hay un himen, se evidencia equimosis violacia, dice, cierto, aborde himenal, se evidencia desgarro himenal antiguo a las 5 horarios, equimosis violacia en la región lateral interna de tercio proximal. Pero este hecho, señor magistrado, de que ella emite este certificado, el médico legista, no puede ser sustento
para determinar que mi patrocinado haya cometido el delito de violación causando violencia cuando estos han tenido conversaciones y que propiamente habrían tenido pues, esa relación consentida. Ahora, señor magistrado, el señor juez, ya esos más o menos serían los supuestos graves y fundados elementos de convicción, y el último sería pues el acta de la única entrevista de cámara GES. Dice, por ejemplo, y lo voy a leer textual, señores magistrados, en la que se precisa lo siguiente: entonces me echo a la cama y me mojo, dice. Y ya me dolía todo esto porque estaba morado. Mi celular rebotó al piso, rebotó, entonces yo le dije, devuelve mi celular, por favor, devuelve mi celular, por favor, devuelve mi celular. Él me dijo, lo vamos a hacer. No le digo yo, no. Él se bajó el pantalón, me bajó el pantalón, y ahí en la cama ya no podía hacer nada más, y ahí tuvimos relaciones sexuales. Y ahí él se paró, se usó el pantalón, y yo cambié el pantalón y prendió la luz. Entonces, señores magistrados, finalmente, pues, todos estos elementos de convicción no pueden ser considerados de acuerdo a estándar probatorio de, por ejemplo, de sospecha fuerte, conforme lo dice la Corte Suprema, y bien lo ha recalcado el juez de garantías, señores magistrados, para la imposición de la prisión preventiva. Y luego, señores magistrados, pasando al peligro procesal, también la defensa sostiene que al no existir fundados o graves y fundados elementos de convicción para el tipo penal que la Fiscalía nos trae, es decir, de violación sexual, señores magistrados, no sería posible el análisis de este tipo penal, porque finalmente, si no hay primer presupuesto, incluso dice la Corte Suprema, ya no se podría discutir ninguno de los demás presupuestos, pero la defensa, como eficaz, va a sustentar. Ahora paso, señores magistrados, ustedes me permiten, al tercer presupuesto, que el tercer presupuesto, tanto en peligro de fuga como en la obstaculización en el proceso. ¿Correcto? En este tema, señores magistrados, el ACU señala pues que mi patrocinado no tendría arraigo laboral. Correcto. Sin embargo, señores magistrados, hemos presentado a través de la mesa de partes virtual, con el sustento o con las sumillas, demuestro sustento arraigo de Jesús Manuel Chávez Vargas, recibo de suministro eléctrico, el certificado de trabajo de la librería Venta de Libros China, expedida por Salas Sánchez Victoria Úrsula, ubicada en Malecón Sur, Cono, Aliviónica. La pertinente utilidad, señores magistrados, es demostrar que mi defendido tiene arraigo laboral de calidad, ya que allí se especifica el horario de trabajo y la remuneración que percibe y las funciones propiamente, señor magistrado, desde cuándo trabaja, desde qué hora hasta qué momento, señores magistrados, percibiendo una remuneración mínima y vital. Ese es un arraigo de calidad que lo traemos a la sala para que puedan considerarlo, señores magistrados, y eso ha sido referido también por la casación 631-2015 Arequipa, donde señala, pues, de presentarse circunstancias, ¿no es cierto?, de arraigo laboral, domiciliario, desincentivan la fuga del imputado. Y mi patrocinado, por ejemplo, está presente en esta audiencia, él no ha salido del lugar de residencia, está cumpliendo con las reglas de conducta, y como dice la casación 631-2015 de Arequipa, que el peligro del imputado está relacionado a la moralidad del imputado. Esto es, carencia de antecedentes penales, señala la Corte Suprema, que tiene, en este caso, incluso tener la condición de extranjero del imputado no es suficiente para decir que no tiene uno arraigo, señores magistrados. En consecuencia, mi patrocinado tiene arraigo domiciliario, porque ese arraigo domiciliario también, señor magistrado, se demuestra con el recibo de suministro electrónico legalizada por el notario de la ciudad de Huaraz, lo hemos presentado, donde señala pues que mi patrocinado vive en barrio Cono, Aluviónico Este, con su padre. Ahora bien, un minuto más. Muy bien, señor magistrado. Para terminar, peligro de obstaculización, señor juez, no hemos escuchado una sola palabra de la Fiscalía cómo mi patrocinado obstaculizaría la investigación o la averiguación de la verdad. No nos ha dicho a quiénes, de cómo, qué diligencia faltaría y cómo mi patrocinado podría influenciar sobre estos testigos. No existe el peligro de fuga ni la obstaculización, señor magistrado. Ahora, en la proporcionalidad de la medida, señor juez, existen medidas alternativas como la comparecencia con restricciones, que su sala bien debe confirmar esta resolución, señor juez, e imponer las mismas reglas de conducta
incluso creo el abogado en su debido momento, que no es mi persona, presentó una caución, yo me desisto de esa caución, debe seguir la caución, señor magistrado, no es idóneo, no es necesario y no es proporcional en sentido estricto, debido incluso a las circunstancias que vive nuestro país por el COVID-19, señores magistrados. Entonces, aquí, como ya lo ha referido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1/2020, de que los jueces deben aplicar incluso criterios de acuerdo a los derechos constitucionales, como el derecho a la salud, que prima en una persona investigada, porque acá lo que se señala es la presunción de inocencia. Ya en juicio oral lo condenarán o lo absolverán, señor, pero acá prima la presunción de inocencia, señores magistrados. Muchísimas gracias, he concluido. Muchas gracias, doctor Héctor, por respetar los tiempos. A la señora fiscal